conocimiento de este contenido y sobre todo, hasta dónde va a ser práctico para ustedes el poder socializar el material que les voy a brindar en un momento. Entonces, bajo esa tesitura iniciamos. Nuestro Código Civil poblano, Código Civil de la Federación, refieren dentro del capítulo de lo que es el derecho civil, refieren la palabra hechos y la palabra actos. Ambos generadores, provocadores y otorgadores de derechos y obligaciones. Es decir, con un impacto en la vida de nosotros diaria, con un impacto en la familia, en el trabajo, en todos los lugares en los que nosotros nos encontremos. En esa fórmula y en ese contexto, las preguntas detonadoras de este módulo tienen por intención fijar qué es el hecho jurídico, cómo se clasifica, qué es un acto jurídico, cuáles son los elementos que dan existencia y validez al acto jurídico, qué relación existe entre el hecho y el acto jurídico, qué importancia va a tener la voluntad de nosotros, los seres humanos, en los actos jurídicos. Aún ustedes, siendo menores de edad, hasta dónde la voluntad de ustedes puede generar una consecuencia legal en un actuar, en un proceder. Y sobre todo, la siguiente pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de falta de elementos del acto jurídico? ¿Cuáles actos son los que se realizan frecuentemente y que tienen una consecuencia legal? En esa tesitura es importante citar lo que yo ya había estado comentando con ustedes en sesiones atrás. El hecho jurídico, de su manera o en su manera más pura, en la concepción más pura que le podamos encontrar, siguiendo a diferentes autores, todos van a coincidir en que es un acontecimiento de tipo natural. Es un acontecimiento que se da, o sea, que llega a ocurrir y que nosotros no lo provisionamos, no lo prevenimos, simplemente ocurre. No va la mano del ser humano implícita, no va el pensamiento del ser humano, simplemente es todo lo que tenemos alrededor que nos trae una consecuencia legal. La teoría francesa, que es la que rige en su mayor parte en este concepto, en esta teoría en México, nos habla de dos tipos de actos jurídicos. Nos habla del hecho jurídico derivado de la naturaleza y del hecho jurídico voluntario. O sea, entonces, los hechos que producen consecuencias de derecho, unos los va a generar el medio ambiente, sea en la tierra, sea en mar, sea en montaña, en cualquier lado. Y los otros son hechos que nosotros hacemos. Si se pone a observar la segunda palabra. Algo que nosotros hagamos que resulte de manera accidental. He ahí la importancia del contexto, porque desde que ustedes me conocen en el bachillerato, siempre les he dicho, no toques, no generes, no empujes, no golpees, no corras, no grites, pero porque precisamente los hechos jurídicos que nosotros podemos cometer están insertos aquí. Yo de manera fortuita en las escaleras de la escuela le doy una palmada a alguien, se me pasa la mano, ese alguien resbala, cae y queda en silla de ruedas o fallece, ¿qué lío voy a tener? Porque es un hecho que yo no lo quería, yo nada más estaba jugando con él o con ella. El famoso zape. Voy y le doy un zape a alguien en la cabeza, pero ese alguien ya traía un tema congénito, ya traía un tema fuerte. Y ocurrió en alguna secundaria que a un niño, otro joven le produce un golpe, pero este niño tenía un tumor y nadie lo sabía. Y la consecuencia detonadora fue la muerte de este niño. Aquí es a donde los hechos jurídicos cobran importancia. El primer tipo de los hechos, como lo estamos narrando, en ellos se pueden producir consecuencias de tipo legal. Se puede crear, se puede transmitir, modificar
o extinguir derechos y obligaciones. Es decir, una lluvia, un terremoto, una pandemia, ¿qué más? La erupción de un volcán, etcétera, puede producir consecuencias que creen, que modifiquen, que transmitan o que extingan nuestros derechos y nuestras obligaciones. Segundo tipo de ellos, bueno, son consecuencias que en el derecho nosotros vamos a tener un grado de importancia terrible, de intervención muchísima. Y precisamente en ellos nosotros vamos a vaciar situaciones en las que vamos a cometer actos voluntarios lícitos a través de aquellos casi contratos. Cuando vean en derecho la palabra cuasi, quiere decir que está a punto de serlo, pero no lo es. Le falta un elemento. Y desde luego, cuando los actos que nosotros cometemos, también voluntarios, pueden ser ilícitos. ¿Qué quiero decir con ello? A diferencia del inciso A, en los primeros cometemos o realizamos actos que casi son contratos, que casi producen la modificación de un patrimonio. Y en los segundos lo delicado es que lo que nosotros hacemos llega a considerarse una conducta ilícita, ilegal. Empujar a alguien y que ese alguien caiga, dar un golpe a alguien y que ese alguien fallezca o tenga un traumatismo craneoencefálico o una fractura, son los temas que están insertos en los hechos jurídicos. ¿Había la voluntad para hacerlo? No, pero hubo una consecuencia por una ley de la física y que son temas que a nosotros nos ocupan mucho en materia de derecho. Los hechos jurídicos los van a encontrar ustedes en estas tres clasificaciones. El natural ya lo mencionamos de manera vasta. En cualquiera de ellos tú puedes asegurar los muebles, los vehículos, tu casa, y mediante ese contrato de seguro, las compañías, lo que van a hacer las aseguradoras es pagarte cuando derive una situación de ese estilo. Si aseguras tu casa por un incendio y llega a ocurrir, te la van a pagar o te van a cubrir el monto. Lo mismo con un vehículo, lo mismo con una persona. Ahí va a estar cubierto un acto de tipo natural. Enseguida, los actos en los que los seres humanos intervenimos, pero ojo con ello, porque la voluntad de nosotros no es una voluntad directa, sino yo la calificaría como una voluntad culposa. Ejemplo, el seguro que tenemos en la escuela cubre el que yo me resbale, el que yo me caiga, el que tenga yo algún accidente dentro o fuera de la escuela, en el traslado o en algún evento escolar, siempre y cuando no me die la mano de una persona. Si alguien interviene, ya se está hablando de una lesión, de un acto culposo. Aquí es a donde el inciso B cobra importancia, porque yo me puedo tropezar, y fíjense lo curioso, no es lo mismo que yo empuje a alguien, tire, y ese alguien se accidente, se lastime, a que yo resbale y en mi caída me lleve a otra persona. Son dos situaciones diferentes, porque el elemento fortuito o la fortuidad, la desgracia está en medio. Son dos personas que caen y esto provoca toda una situación. En los temas mixtos, bueno, regularmente es cuando hay una fecundación in vitro. Regularmente es cuando hay alguna clonación, hasta este momento animal, no de seres humanos todavía, y pues de manera automática la única intervención del hombre es para generar vida o para generar una vacuna o un contexto en el que el ser humano rompe con la ruta de la biología, la ruta de lo que es la naturaleza, para poder tener alguna situación que le mejore. Vámonos al acto jurídico. El acto jurídico tiene la manifestación de voluntad de nosotros. Ahí sí nosotros queremos realizar alguna conducta. Y esta conducta va a traer una consecuencia de derecho, especialmente en el derecho civil. Ahí es a donde la encontramos de una manera sublime, de una manera total. México en su doctrina te explica el concepto negocio jurídico, el concepto acto jurídico. En un negocio jurídico, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros,
puede apoyar a alguien en su derecho y en los derechos que pretenda. Pero ojo, cuando esa persona ejecuta el acto en favor de la persona, el asunto tiene que ser para que esa persona gane algo, para perjudicar nunca. Si al caso en materia mercantil, si a ruega y súplica mía uno de ustedes, siendo mayor de edad, firmara un documento, un pagaré, una letra de cambio, tendría que anotarse la leyenda a ruego y súplica de Ángel Amado, porque no sabe leer y escribir, pero se le ha leído en presencia de A y de B para que pueda otorgar ese derecho. Y así es como se puede gestar. Código Civil del Distrito Federal, bueno, él nos habla del concepto gestión de negocios, y aquí es a donde yo les pongo el ejemplo más claro. La hoja de reinscripción de ustedes habla de una carta en la que los papás de ustedes pueden delegar a una tercera persona el firmar boletas, el ir a preguntar por ustedes, el ir por ustedes a la escuela y llevárselos a casa con permiso de sus papás. Esa es una gestión de negocios. La obligación de ir por ustedes es de papá y de mamá. Si llega un tercero, yo no tengo que entregarlos porque son menores de edad y están bajo mi responsabilidad. Saliendo del plantel, terminando el curso, termina mi responsabilidad marcada la zona perimétrica del plantel. Entonces, ¿cómo beneficia a una familia? Cuando una familia otorga una carta en la que autoriza a A, B y C para que esas tres conductas las cubran. Y al cubrirlas, con ese documento ellos estén de acuerdo en que puedan ir a ejecutar esa conducta. Siempre en favor de la persona, nunca en contra de ella. Los elementos del acto jurídico. Bueno, aquí es a donde el que vaya a ser abogado va a tener que aprender esto a fuerza. El acto jurídico tiene dos clases de requisitos. Tiene los requisitos de existencia y tiene los requisitos de validez. Cuando no hay requisitos de existencia, cuando no hay requisitos de validez, ese acto jurídico es inexistente. Ojo con eso. Inexistente. No vale. Y no vale porque no es confirmable. O sea, no hay cómo lo puedas justificar que surgió. Es imprescriptible la acción para demandar este tipo de nulidades. Prescriben 2 años para alguna situación. Es imprescriptible cuando se habla de ancianos, cuando se habla de menores de edad, cuando se habla de personas afectadas en su capacidad de ejercicio. La inexistencia la puede oponer cualquier interesado que quiera beneficiar a quien le ejecutaron la conducta. Pero también se requiere que haya intervención judicial y que haya la sentencia de un juez que declare que ese acto no es existente. ¿Cuáles son los elementos de existencia de un acto jurídico? Un contrato, por ejemplo. Está muy fácil. El inciso A es la manifestación de la voluntad de las personas. A y B están manifestando de manera escrita, a veces de manera verbal en presencia de testigos, que desean celebrar uno u otro contrato. El objeto directo e indirecto. ¿Qué es lo que quieren hacer las partes? Desde rentar una propiedad, comprar, vender, prestar un servicio de servicios profesionales, un comodato, un mutuo, etc. Inciso C. Solemnidad. La solemnidad implica, de manera coloquial explicarlo, el funcionar, el cómo las cosas se tienen que hacer. Todo el conjunto de actos que van revestidos para ejecutar algo. En una compraventa. Yo vendo, él compra. Yo le digo, te quiero vender, es importante, te quiero vender. Él diga, quiero comprar. Mi precio es este, yo pago el precio. Se firma documento, adiós, ahí está la venta. Pero es que me pagaron por un carro 5,000 pesos y vale 50,000. Ahí es un acto donde mi voluntad está viciada. Y es un acto que se puede modificar. Los elementos de validez del acto jurídico son muy importantes porque en ellos encontramos la nulidad absoluta o la nulidad relativa. Se va a dar absoluta tal y como la palabra lo dice, cuando las personas, como ejemplo claro,
no tienen capacidad de ejercicio. Lo vamos a ver en el módulo que viene. Y cuando las personas, aparte de ello, tienen alcoholismo crónico, cuando son drogadictos crónicos o cuando tienen un estado de interdicción relativa, cuando llegará a faltar algo en la declaración de voluntad que se puede subsanar, algo en el objeto jurídico de venta legal o algo en el elemento de solemnidad, que sea por escrito, que falte una frase sacramental, que falte el pago de algún impuesto. Y de esta manera, los elementos importantes para la validez son que el acto jurídico de nosotros tenga un fin, motivo u objeto y condición. La palabra clave es lícito. Todo lo que está permitido en el derecho, lo podemos hacer. Lo que no esté pactado dentro del derecho es ilícito. Como consecuencia ilegal, como consecuencia es nulo. Ejemplo, comprar o vender enervantes está prohibido. Comprar o vender objetos robados está en la ley limitado. Vaya, cometes hasta un delito gravísimo. Que nuestra voluntad sea conforme a las formas de determinado contrato. Ya veremos las clases de contratos que existen en México, en Puebla en especial. Que nuestra voluntad vaya sin vicios. Qué importante es el dolo, la mala fe, la preterintención. Que cuando yo exprese que quiero vender o quiero comprar o quiero rentar, no haya nada que me inhiba, no esté yo presionado, no tenga yo error, el error vencible o invencible, que no haya violencia ejercida hacia mi persona, que ni su servidor ni cualquiera de que esté contratando conmigo tenga mala fe o lesione uno los derechos de otros. Y el inciso D, que es lo que yo les comentaba, que es una persona capaz. La capacidad, hagan de cuenta que es así, la capacidad tiene el goce. ¿Cómo lo adquieres? A los 90 días, cuando tú estás ya formado en el vientre materno. 90 días. Ejercicio, cuando tienes mayoría de edad. Si están los dos juntos, hay capacidad. Si falta uno de los dos, no hay capacidad. Si me preguntara cualquiera de ustedes, profe, ¿yo soy una persona capaz en el ámbito legal? Mi contrapregunta sería, ¿tiene usted 18 años? Me dirían, no. Mi respuesta sería, no tiene capacidad legal. Porque la mayoría de edad es uno de los elementos para que ustedes puedan tener la capacidad de ejercicio. Y en la capacidad de ejercicio, ustedes pueden hacer lo siguiente. Ustedes pueden crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Profe, pero es que en casa tenemos a una prima que está embarazada y ya dijo mi abuelito que le va a heredar a ese bebé cuando sus bienes si él muere. Ok, yo preguntaría, bueno, ¿qué tiempo tiene de embarazo la mamá del bebé? Pues tiene 6 meses, muy bien. Okay. O tiene, casi van a ser, tiene 8 meses, bien. En 15 días fallece por COVID ese familiar. ¿Habrá heredado ese bebé? Bastan 24 horas jóvenes después de haber nacido para que esa persona pueda adquirir una sucesión testamentaria. Incluso la teoría habla de lo que es una sucesión intestamentaria. Esto es lo que les debo de comentar. Vamos a ver un video para rematar la idea del acto y del hecho jurídico. Vamos a ver la teoría del acto jurídico. Pongamos atención.
Estoy en clase y no tengo lugar. Estoy en clase y no hay lugar en la escuela ahorita. No, no hay. Aquí me regreso al contexto de la palabra delito. El delito tiene muchas connotaciones. En derecho penal ustedes van a encontrar que en el delito las personas pueden cometerlos con intención o pueden cometerlos de manera culposa. Cuando yo en el plantel les he dicho, por favor, cuidémonos, vuelvo a repetir eso, no hagamos esto, no hagamos el otro, es porque precisamente los adultos hemos visto tantas cosas que partiendo de un juego ocurren desgracias y ahí es a donde los delitos culposos se llegan a cometer. Si alguien me preguntara, profe, bueno, un accidente de tránsito, que alguien atropelle sin querer, chofer de micro o un particular, a una persona, ¿será un delito doloso? No, diría yo. Mi respuesta es no, es un delito culposo. Es un delito que se puede solucionar con un pago. Pero en el coloquio, en la gruesa de la vida diaria, muchos dicen, más vale un muerto que un lesionado. Y esto en hecho de tránsito se dice mucho en la práctica, pero es falso. Esa concepción es falsa porque al pasar el vehículo y atropellar a alguien, yo voy a pagar una lesión, voy a pagar una disfunción orgánica, voy a pagar algo que tiene una tasa económica. Pero si esa persona cae y doy la reversa y le paso encima, son dos delitos diferentes. El de frente es una lesión culposa. Y cuando yo haga el movimiento con la mano y pase el auto otra vez a esa persona, ahí estoy intentando cometer el delito de homicidio. Si la persona fallece, tendré que justificar si falleció por mi primera o mi segunda acción. Si fue por la acción culposa, entonces seré sancionado por eso, pero la tentativa de homicidio será un segundo delito que yo podré cometer. Eso es lo que yo comentaba sobre hechos jurídicos voluntarios e involuntarios. Está facilísimo este video. Explica de manera magistral lo que hemos visto en el tema. Bien, suspendemos la sesión. En un ratito más subo a YouTube y les comparto. No olviden la actividad, por favor. Ingresan al video. Ya lo vieron. Vuélvanlo a ver si les es posible. Y por favor hagan un brevísimo comentario, un brevísimo texto de cómo participaría la sociedad civil o cómo ha participado en los distintos temas que abordamos en la unidad, en los movimientos sociales. Bien, buena tarde, yo me despido, espero les haya gustado el tema y muchísimas gracias por haberme escuchado. Hasta luego. Adiós, profe.